atmósfera que los envuelve, pero también tiene que ver con la manera en la que las personas logran entenderse a sí mismas y entender sus relaciones sociales o las relaciones con nosotros. Entonces, si ustedes repasan un poco este discurso que yo les estoy diciendo, se van a dar cuenta que esto es algo que venimos repitiendo, por decirlo de algún modo, desde, desde que nos conocemos, ¿ok? Nosotros como personas estamos en ese proceso de darnos cuenta, de ir construyendo, de ir formándonos conceptos, ideas, sentimientos e incluso construimos, fabricamos comportamientos que nos permiten tener conciencia del mundo, de la realidad, de nosotros mismos y de nosotros. En ese sentido, pues, ya pasamos por lo que son las creencias, las atribuciones, pasamos por lo que es lo que son las estructuras sociales, la cognición social, la percepción, la comunicación, los medios y las mediaciones, pero es importante que hagamos como un cierre, ¿no? Un cierre que es básicamente una manera de ejercitarnos en cuanto a la comprensión del tema que estamos abordando, puesto que no necesariamente tiene que haber un cierre, no vamos a tener un cierre en este momento, un cierre total. Y yo creo que ese cierre total tampoco lo vamos a tener prontamente porque para mí la realidad y para mí el ser humano es impredecible y nosotros no podemos estar pensando únicamente en que los conceptos nos van a dar las soluciones para poder comprender todo lo que le pasa a las personas. Va a tocar el momento en que nosotros tenemos que ir explorando, que nosotros tenemos que ir profundizando en esa relación, en esa construcción del mundo que tienen las demás personas para poder entender que, bueno, obviamente pues pueden surgir otras interpretaciones sobre esos comportamientos. En ese sentido, les voy a compartir una lámina. Yo después se las voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Bien, les voy a compartir una lámina que además es una lámina que me ha acompañado por muchos años, no se imaginan cuántos, y que me la hizo un estudiante una vez, ¿no? Esto es la transcripción, digamos, literal de una pizarra, de una pizarra, cuando la Universidad del Zulia estaba en su mejor momento, en su mejor esplendor, desde por allá en el 2005, 2006, esos salones se llenaban de estudiantes y además de eso estimulaban mucho la participación del profesor. A mí me gustaba mucho, entonces bueno, yo siempre he tenido como norma trabajar con pizarra, ¿no? Entonces esto es la copia electrónica de una de esas pizarras. Durante muchos años yo he sido profesor de psicología educativa. Entonces, probablemente este tema que les estoy presentando en esta lámina tiene mucho que ver con esa situación, digamos, educacional, pero que no es únicamente circunscrita a ese evento, ¿no? A ese contexto, sino que al contrario, busca más bien en este momento lo que vamos a hacer es a partir de esa provocación, de lo educativo como una provocación, para poder entender esa complejidad de procesos que se van dando en lo que sería el orden epistemológico, ontológico de las personas en el contexto social. Fíjense que yo parto de una idea de que la educación es sinónimo de lo que es la sociedad de control, ¿no? Pues está implícita dentro de la sociedad de control. Sobre todo porque si nosotros miramos todos los dispositivos que circulan en la malla de la gubernamentalidad, que tienen que ver con los aparatos ideológicos del Estado, evidentemente va a haber allí un mecanismo de control o una serie de mecanismos de control que buscan, pues,
reproducir los esquemas de dominación sobre las personas. Y la educación, lamentablemente, es uno de esos dispositivos. Es decir, la educación es parte de esa sociedad de control, como lo es, por ejemplo, son las redes sociales, el TikTok, el Instagram, el Facebook, WhatsApp, la música, el cine, todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, si nosotros no tenemos una mirada crítica sobre esos eventos, pues nos vamos a ir dejando llevar por esa, digamos, por esa movida que genera, esa dinámica que genera la misma dominación. De todos modos, lo que se busca dentro de esta estructura de representación es ver cómo funciona el conocimiento. Acuérdense que mis trabajos hasta ahora han sido desarrollados sobre la visión de una explicación o una aproximación a explicar cómo se construye el conocimiento, cómo la gente va formando eso que nosotros llamamos saberes, sobre todo porque hay una distinción entre lo que la teoría dice, que era un poco lo que les quería decir, intentaba explicar al principio. Una cosa es lo que la teoría dice y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Juan Carlos Monedero, una vez que vino a Maracaibo, yo tuve la oportunidad de verlo, de escucharlo, y él decía que el pueblo no está esperando que los teóricos lleguen con sus recomendaciones, que lleguen con sus resultados de investigación para poder ellos producir transformaciones. ¿Por qué? Porque hay un saber implícito en la gente. Y ese saber implícito, esas teorías implícitas que tienen las personas, esos saberes sociales, son aquellos que se van dando en las relaciones, valga la redundancia, en las relaciones sociales que son producidas históricas y culturalmente. ¿Bien? Entonces, bueno, partimos de que hay una relación entre yo como persona y el resto de la gente, los otros. Bien, y que esa relación está articulada por el lenguaje. Definitivamente el lenguaje, y creo que fue Ronald el que hizo una pregunta sobre eso en el foro, bien, el lenguaje viene a ser el pivote, la bisagra que mueve esa relación entre yo y los otros, o entre los otros y yo, ¿bien? Y ese lenguaje es el que va a permitir entonces que se puedan ir generando los discursos, se puedan producir esos discursos que son interpretados por los demás. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes una instrucción. Yo creo que la mayoría entendió lo de los videos, que sí, no te tocaba enviar el video el domingo que venció, sino el domingo siguiente, no tenías por qué preguntarme si tú tenías que presentarlo ya, si estaba fuera de la oportunidad de entregar, qué sé yo, ¿no? Eso obedece a la interpretación que hace el otro del discurso que yo produzco. Fíjense ustedes que probablemente la falta que hoy tuvimos del grupo que iba a hablar sobre actitudes se debe a que yo no lo mencioné en el post que dejé en estos días, en la publicación, en el mensaje que les dejé en estos días, porque a mí se me pasó, se me enredó la cuerda, pero no llegaron a pensar, a este se le enredó la cuerda y no sabía que veníamos nosotros, vamos a estar preparados para cuando él nos llame, ¿bien? Porque ahí hay una interpretación del discurso que yo produje. Esa relación, que es una relación semiótica, que eso también lo hemos ido discutiendo largo y tendido entre nosotros, ¿verdad? Esa construcción semiótica empieza a generar signos de alteridad. Es decir, que esa relación que hay entre la mismidad y la otredad empiezan a generar esa relación llamada alteridad, ese espacio de construcción de índices y objetos que se dan en la estructura del signo para poder entender que existe un discurso y que ese discurso, además de producido e interpretado con su carácter lingüístico, nos va a demostrar cómo estamos inmersos en una realidad
que está colocada entre paréntesis. Y está colocada entre paréntesis porque sencillamente, lo que también les he dicho, yo estoy en este momento con ustedes, de hecho yo no estoy viendo el escritorio de Google Meet, sino que estoy viendo la lámina. Pero ustedes están viendo la lámina y la foto del compañero que me presta la cuenta porque hoy no se activó mi cámara. Pero no estamos pendientes de lo que está pasando alrededor. Yo sé dónde está la gente que vive en mi casa, yo sé dónde está, incluso sé dónde está Lucía ahorita, ¿bien? Pero no sé ahorita qué puede estar pasando. Y esa realidad entonces queda suspendida entre paréntesis, no porque sea relativa, no porque sea construccionista, no porque sea estática o lo que fuera, sino porque yo no puedo percibir todas las cosas que pasan en el mundo, lo que significa que mi mundo es un mundo finito, es un mundo que tiene límites, no es un mundo que es amplio y diverso, no, 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 no. De hecho, eso es uno de los asuntos que quiere plantear la realidad aumentada o la realidad virtual, la gamificación, ¿bien? Que vienen a buscar que tú puedas tener el don de la ubicuidad, es decir, puedas estar en varias partes a la vez. Cuando yo veo una película y sale un lugar de alguna ciudad que yo visité, yo me acuerdo, ¿ves? Pero no estoy en ese lugar. Aunque mi mente, mi recuerdo me lleve a estar en esa situación de revivir ese momento que yo estuve en ese lugar. En ese sentido, ¿verdad? Tenemos que estar claros en algo. Y a esto nosotros lo hemos venido discutiendo, esa relación del yo con el otro, cómo se genera la producción de discurso, la realidad. Pero la realidad, desde mi perspectiva, tiene que ver también con una manera de ir formándonos los esquemas. Y valga decir que en la perspectiva de Jean Piaget, los esquemas tienen un carácter intrapsicológico, es decir, los esquemas pertenecen a esa esfera personal, individual que nosotros tenemos. Y que en un momento determinado los esquemas pasan a ser compartidos con otras personas. Pero ¿cómo se alimenta un esquema? ¿Cómo se produce un esquema? Yo tengo un esquema inicial. Bien, volvamos al ejemplo que les puse ayer, por WhatsApp. El día está espeso, el día está gris, y esto me hace sentir melancólico. Yo no sé, este día tan melancólico, esto. Tengo un esquema inicial. Bien, probablemente a lo que ese esquema inicial empieza a entrar en una situación nueva, distinta, que puede ser que el nublado duró 10 minutos, y de pronto salió el solazo, pero entonces yo me sigo sintiendo así, ¿ok? O de pronto viene alguien y me dice, mira, que eso no tiene que ver con el, con el sol, con el clima, con el tiempo, eso tiene que ver contigo, ¿qué tal? Mira cómo yo me siento, tal, y yo empiezo a ver eso, probablemente el esquema, probablemente no, entonces allí, ante esa situación nueva, el esquema empieza a desequilibrarse. Yo me empiezo a preguntar, entonces quiere decir que esto es algo mío. Que yo tengo esta melancolía o esta nostalgia es porque soy yo el que se siente así. Se desajusta el esquema. Bien, y ocurre la perturbación cuando ya el esquema no se puede validar de la misma manera ante otro nublado. Porque resultó que de pronto se puso nublado y yo no sé, me picó la mosca de la alegría y yo empiezo a decir, cónchale, pero es que mira, está nublado, está gris, está espeso, pero qué día tan bonito, qué cosa tan impactante, que menos mal que no hay sol. El desajuste y la perturbación empiezan a ser un proceso, empiezan a producir un proceso de transformación de ese esquema inicial, es decir, se empieza a reordenar el esquema. Bien.
¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, profesor. Cuando el Sí se escucha, profe, sí se escucha. esquema se empieza a reordenar, es porque, vale. Cuando el esquema se empieza a reordenar, quiere decir entonces que ese desequilibrio, ese desajuste y esa perturbación de esas unidades que componen el esquema, que son unidades de información, unidades conceptuales, incluso unidades afectivas, empieza a reajustarse. Lo que en un momento estuvo entonces desequilibrado, empieza a entrar en un nuevo equilibrio, en un reequilibrio. Y cuando sucede entonces que tenemos un esquema diferente, ¿verdad? Empezamos a decir que el esquema está equilibrado y ya no tengo solamente el esquema de que el día nublado está espeso, melancólico, el gris me hace sentir triste, sino que además me doy cuenta que eso depende de mí y que puede estar nublado, puede estar asoleado, puede estar lloviendo, puede estar cayendo granizo, pero que el estado emocional va a depender es de mí. Bien, entonces ese esquema inicial termina siendo un esquema final, otro esquema, pero cuando ese otro esquema, que serían las líneas punteadas, ¿verdad? Ese esquema inicial se transforma en otro esquema, pero cuando ese esquema que arrastra el esquema inicial, se ha dicho de paso, entra en relación con un esquema Q cualquiera, ¿verdad? Se empieza a activar la zona de desarrollo próximo. Aunque Vygotsky planteaba que esta zona de desarrollo próximo estaba referida al aprendizaje, es importante que nosotros reconozcamos que para el autor soviético, esa zona de desarrollo próximo también estaba hablando de cómo las personas logran transformar el conocimiento. Y que esa zona real que dista, que se separa de esa zona potencial, es el espacio que hay para llegar de un plano de conocimiento a un plano superior de ese conocimiento, a un plano diferente de ese conocimiento. Y al decir que estamos en un plano diferente de ese conocimiento, quiero entonces decir que nosotros estamos yendo de lo que nosotros sabemos, del conocimiento que nosotros tenemos, al conocimiento que podemos adquirir con ayuda de las demás personas. Es decir, que ya pasamos entonces a tener una movilidad interpsicológica, es decir, entre personas. Mi psicología, por decirlo de algún modo, empieza a interactuar con la del otro. Mi esquema empieza a interactuar con los esquemas de las demás personas. ¿Y qué tal si le ponen mudo a los micrófonos que están abiertos, por favor? Entonces, esa conflictividad, por decirlo de algún modo, ese encuentro entre un esquema y el esquema de los demás, está mediado por el lenguaje, como ya lo dije, que el lenguaje viene cargado de símbolos, de objetos, de relaciones sociales, porque el lenguaje no es algo que es solo. Bien, nosotros podemos tener un lenguaje solitario, pero hay un lenguaje total que es social. Esa voz interna que nos dice, mira que no recogiste el cuarto, mira muchacho que no, dejaste los platos sucios, mira fulana que hiciste tal cosa. Bueno, eso obedece a las representaciones que nosotros empezamos a conformarnos, a producir acerca de los otros y de la relación que tenemos con los otros. Bien, cuando ese esquema se consolida y ese esquema entonces llega a alcanzar una forma diferente, es porque alcanzamos un nuevo conocimiento, alcanzamos una nueva manera de entender esa realidad. Y llegamos a una zona potencial. Ahora bien, esta zona real y esta zona potencial, esta distancia que hay entre la zona real y la zona potencial, no es algo exclusivo de un solo punto, es algo que se va a ir generando en distintos frentes, o sea, no es una sola que tienes. Ahorita ustedes pueden tener una con respecto a esta clase,
una zona de desarrollo próximo en proceso, pero de pronto tienen una con respecto a la materia que vieron temprano, o con respecto a la cena que van a preparar, o con respecto a la actividad que tienen que hacer mañana, o sobre algo de ustedes. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad, nosotros los humanos tenemos la capacidad de tener varios esquemas en movilización a la vez y por lo tanto varias zonas de desarrollo abiertas. Mientras una se cierra, se abre otra. De hecho, cuando se cierra una, de esa misma se abre otra. Y mientras se abre esa, se pueden abrir múltiples zonas de desarrollo. Lo que significa entonces que nosotros no estamos permanentemente en una sola zona de desarrollo, sino que al contrario. Bien, entonces, con esto también quiero subrayar que estos procesos psicosociales tienen que ser, primero, conceptual y metodológicamente diferenciados. Es decir, nosotros no podemos confundir una creencia con un constructo, pero las creencias forman parte de los constructos. Cuando yo digo el día gris me produce tristeza, el constructo de la tristeza que yo estoy formulando está asociado al día gris. Pero, por ejemplo, está asociado al día gris, pero eso tiene que ver con mi creencia. De paso se ha dicho que esa creencia es producto de ese juego interpsicológico. Porque en el ejemplo que yo le puse, yo dije que era mi mamá que decía que tal, ¿no? Lo más interesante es que en este caso, pues, mi mamá nunca le atribuyó a los tiempos características emocionales. Al contrario, se quejaba porque de pronto si llovía algo se le podía mojar o qué sé yo. Entonces, incluso fíjense ustedes que si yo no les aclaro esto, ustedes pueden hacer una interpretación libre del asunto, ¿no? Eso con respecto entonces a cómo nosotros vamos a ir viendo estos procesos psicosociales a través del esquema mental. Por eso era que hoy les pedía ejemplos y por eso es que ahora vamos a hacer un ejercicio que los va a llevar a ir movilizándose en esa construcción de situaciones concretas que tienen que ver con el hecho de ser, de identificar los procesos que se están desarrollando. Porque entonces, obviamente las teorías implícitas, por ejemplo, están muy relacionadas con los saberes sociales, pero que los saberes sociales contienen constructos. ¿Bien? Contienen constructo. Un constructo puede ser también que, a ver, fíjate esta novedad. Ahora vienen los opositores y se van a lanzar todos para las elecciones. Vamos a ver si llegan, porque siempre forman el zafarrancho a última hora y se disuelven. Y salen unos y otros no y terminan en el mismo zaperón, porque no se van a las elecciones. Ellos no van a elecciones. Ahí hay creencias, ahí hay actitudes, allí hay constructos. Incluso cuando yo empiezo a movilizar eso entre personas a nivel comunicacional, yo estoy hablando de una teoría implícita en circulación, que a la final se convierte en un saber social. Pero también, por ejemplo, un saber social es cuando las mamás nos enseñan a cocinar. Por ejemplo, Bruna, en Santa Lucía, aprendió a cocinar por derecho de vista. ¿Qué significa aprender a cocinar por derecho de vista? Significa que ella veía a su mamá cómo cocinaba y su mamá cuando tenía que salir le decía, aquí te voy a dejar las cosas. Cuando regrese la sopa tiene que estar lista. Y cuenta Bruna que cuando ella le iba a poner la sal, prefería no ponérsela para que cada quien lo hiciera porque eso dependía del gusto. Claro, evitaba también el riesgo de salar mucho o poco la comida. Y por supuesto reducía las posibilidades de un regaño materno. Entonces, obviamente, esos esquemas mentales van operando a favor de una estrategia y de una dinámica que permite entonces ir organizando ese patrón de comportamiento.
En este caso de Bruna, en este caso de las personas que cree que el gris, el día nublado es gris y que produce melancolía o lo que quiera, ¿bien? Lo que quiera. Y esto lo tienen que ir interconectando con los trabajos que ustedes tienen que entregar ahora. En el taller uno, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo buscaba? En ese taller uno, que ustedes con los conceptos que fueron estudiando en esta segunda unidad, fueran identificando en sus investigaciones qué procesos psicosociales iban a trabajar. Porque tenemos todavía investigaciones muy genéricas y además de genéricas, que no han terminado de considerar a la gente tal cual es. ¿Bien? Sino que al contrario, siguen pensándose desde una perspectiva teórica, metodológica, por ejemplo, el tema de la ansiedad, por ejemplo, el tema de la depresión. No es que no existan, no es que no, eso es válido. Lo que lo va a fortalecer precisamente va a ser el hecho de que las personas puedan verificar en lo real, puedan verificar en el contexto inmediato que es la comunidad, cómo se manifiestan esas situaciones de depresión, esos episodios de tristeza, melancolía, de ansiedad, de angustia, de hiperactividad, lo que fuera, de falta de atención, de falta de motivación. Bien, entonces fíjense que el próximo jueves que viene la otra parte de exposiciones, ustedes van a tener más elementos teóricos y conceptuales para poder entender esto que yo les estoy diciendo. O sea, tienen un tramo, hicieron un ejercicio, viene otro ejercicio, de manera que ustedes puedan ir armando sus propios esquemas mentales acerca de cómo se forman los procesos psicológicos, sociales en el espacio comunitario, en el espacio popular, en la comunidad, en el edificio, en el condominio, en el barrio, en la universidad, en la escuela, porque es que además la escuela, el lugar donde ustedes trabajan, que si en la policía, que si el sistema de salud, el ambulatorio, la intendencia, todo eso forman grupos pequeños que responden a lo que es la demanda de una comunidad. Y que si ustedes empiezan a ver las totalidades que se generan en esa red de relaciones, empezamos a ver las mayorías y las masas. ¿Bien? Creo que vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Bueno, vamos a hacer una cosa. Denme 2 minuticos. Que ya va, espérese. Ya va. Denme un minutico que me están llamando ahí algo. Profe, ¿continúa allí? Nelson, llamaron al profesor. Creo que está teniendo una llamada, pero todavía está en línea. Perfecto, gracias Ronald, Dios te bendiga. Al aire. ¿Preguntas, dudas? Profe, en la lámina, ¿qué significa la palabra EO? Nada, eso tiene que ver con el estímulo, el esquema inicial y el esquema final, ¿ok?
que Muy llega al bien, Ok, equilibrio, profesor, gracias. ¿ok? Y el EQ es el esquema que tú llevas a la relación social. Porque para Piaget los esquemas son individuales, los esquemas no son sociales, se transforman después en sociales, pero para Vygotsky es lo contrario. muy bien. Gracias, profesor. Por acá le ¿Y preguntamos quién por el tiene la grupo. razón? Ya va, Ronald. ¿Quién tiene la razón? Bueno, el esquema que yo estoy planteando básicamente es mi interpretación sobre Piaget y Vygotsky, bien, unos autores que yo he estudiado muchísimo, y yo he pensado que Piaget se concentró básicamente en ese mundo individual, ¿Sobre qué? pero evidentemente nosotros tenemos una relación social de base. De hecho, nosotros no nacemos solos, nosotros nacemos con otra gente. Tanto así que nacemos en una clínica rodeado de un doctor, una enfermera, la mamá, hasta el papá entra, todo ese cuento, ¿no? Y lo primero que nosotros tenemos es contacto con el mundo social. Entonces, lo que yo creo es que en esa zona de desarrollo próximo se genera la transformación de los esquemas. Ana Rivas, adelante. Digo, Sí, buenas tardes una vez más, profesor y compañeros. Por acá tenemos Ajá. una pregunta, y es la siguiente, profesor. ¿Cuáles son las demandas en el proceso de desarrollo múltiple para los efectos cognitivos y psicosociales? Individual y colectivo. ¿Qué es eso de desarrollo múltiple? Cuéntenme bien, ilústrenme. Un ejemplo, Mickelson. Dígame. Un ejemplo de desarrollo múltiple. La capacidad de interpretación que puede tener el ser humano de diversos temas, como lo está explicando él. ¿Cómo lo podemos diferenciar? ¿Cuáles son esas demandas? ¿Qué él se refiere con esas demandas que está planteando? Para poderlo... Bueno, ve, la interpretación... La situación que usted planteaba sobre el desarrollo múltiple de las personas, Levi Vygotsky, y cómo usted lo está ahí categorizando para luego interpretarlo hacia nuestro trabajo de investigación. Bueno, primero que todo, no es tanto para que lo apliquen al trabajo de investigación. El trabajo de investigación sencillamente es una partícula de esta totalidad que estamos nosotros estudiando, ¿no? A mí me interesa más que ya lo vayan viendo en un plano más amplio, que tenga que ver con lo social. Es más, Yamile Vergel dejó una pregunta en el Classroom que va por esa vía, que ella decía cómo los esquemas podían ayudar en su vida, ¿no? Y precisamente el esquema viene dado, se puede ir, de hecho el esquema se transforma también, es sobre la base de la interpretación, pero acuérdense, no pueden perder de vista que cuando yo produzco un discurso, ¿verdad? El otro lo interpreta. De hecho, en este momento vos estás interpretando algo que yo que ya yo dije. Y a lo que lo interpretáis, ¿verdad? Vos le estáis adjudicando, le estáis metiendo, lo estáis imprimiendo con tus esquemas, con tus procesos. Y eso no es algo que se separa, eso no es algo que se pueda distender, no, al contrario, eso está allí, ¿ok? Y por estar allí, obviamente, viene con la interpretación. Como decía María Machado en la exposición, el pasajero se conoce por su maleta, ¿bien? Esa es tu maleta, ¿no? Entonces, obviamente, ese desarrollo, digamos, dimensional, fue que dijiste, múltiple, ese desarrollo múltiple nos va a permitir a nosotros poder tener diferentes maneras de hacer. Y volvemos otra vez a paradigmas, y volvemos otra vez al momento en que nos encontramos como con la cotidianidad, ¿bien? Es decir, nosotros empezamos a trabajar en lo cotidiano, empezamos a entender lo cotidiano, básicamente desde esa relación que se da a partir del discurso. Y el discurso como una forma de lenguaje. El discurso no es como una forma, como un acto lingüístico. Bien. Y por supuesto, cuando tú estás evidenciando tu esquema,
tú estás evidenciando la manera en la que tú piensas, en la manera en la que tú racionalizas las cosas, obviamente pues está actuando el lenguaje, sin duda alguna, ¿ves? Entonces, creo que lo que contiene también tu pregunta, y esto es una interpretación mía, es el hecho de que hay diferentes cosas a la vez, diferentes procesos a la vez. Por ejemplo, yo estoy dando clase, pero igualito estoy pensando en la hora. Bien, me tiene que dar tiempo de hacer tal cosa. Después de la clase tengo que hacer tal cosa. Y tengo una agenda, tengo un papel con un montón de cosas anotadas y llevo apenas una hecha, qué sé yo, ¿ves? Eso me lleva a tener diferentes momentos y espacios de actuación. Los esquemas mentales nos producen limitaciones, claro, ¿ves? Claro que nos producen limitaciones porque depende cómo tú ves el mundo, cómo ves la realidad, cómo ves a la gente, es que tú te relacionas con la gente y eso es parte de tus esquemas mentales. Paola tiene la mano levantada, Ronald Endrit Cárdenas tiene la mano levantada. ¿Van a decir algo o continuamos? Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Sí, claro. Sí, en este caso, Ya va Ronald, ya va Ronald. Ya va Ronald. de tu perspectiva. Nelson, Por acá, profesor. dime. Cerrar el micrófono. No, muy bien, profe, disculpe, voy a cerrar acá. Ok. Ronald. Bien, profe, usted hablaba de que cuando una persona, en este caso yo, produzco el discurso, el otro lo interpreta y le añade su esquema, ¿ok? Por eso era que yo decía quién tiene la razón entonces, porque si yo estoy tratando de dar una idea, ¿ok? Y la interpretación del otro me modifica mi idea, añadiéndole los esquemas que él tiene, ¿de qué manera entonces ese discurso cuando vaya a llegar al emisor final va a llegar con lo que yo quise plasmar y no con la interpretación del otro? O sea, ¿quién va a tener, quién, el emisor final, a quién le va a creer lo que está escuchando? A ver, primero que todo no estamos hablando de un mensaje unidireccional. Primero que todo tienes que sacar de tus esquemas, tratar de modificar en los esquemas que tienes el hecho de que eso tiene que llegar como tal cual como tú lo dijiste. Cuando tú produces un discurso, produces una opinión, produces una información, lo que fuera. Bien, cuando tú produces una unidad del discurso, ¿Okay? Y lo sueltas, ya tú no tienes nada que ver con lo que hagan los demás. De hecho, lo que los demás hacen con ese discurso es obra de ellos, pero no es una obra aislada de ti, no. No es una obra aislada de ti, del emisor, por decirlo de algún modo. Sino que al contrario, se empieza a filtrar toda la carga, digamos, cognitiva, afectiva, emocional que el esquema lleva. ¿Ok? Sí. Listo, profe. Gracias. Gracias por la confirmación. Y yo creo, y al principio creí que lo que me estabas preguntando de que quién tiene la razón era si era Piaget o Vygotsky. ¿Ok? Porque... Particularmente era por eso, profesor, porque fíjese que Piaget establece la construcción del esquema de una forma y Vygotsky de otra. ¿Ok? Entonces... Bueno, pero para empezar, Vygotsky no le interesó nunca el esquema. No. Ya. ¿Ves? Para Vygotsky lo importante era cómo el conocimiento se producía en un tránsito histórico y cultural. Para Piaget era más importante entender cómo la persona construía el conocimiento, porque es que además la teoría de Piaget era una teoría básicamente epistemológica. La teoría de Vygotsky es una teoría más psicológica. ¿Bien? Listo, profe. Se supone que ustedes en Psicología del Desarrollo 1 tienen que estar viendo, por ejemplo, todas las etapas por las que atraviesa una persona según los postulados de Jean Piaget. Eso nos va a ayudar a entender cómo las personas desde pequeñas van formulando sus esquemas sobre la realidad, sobre el mundo de los objetos y acerca de las demás personas. Gracias, profe. Gracias por la aclaración. Vale, continuamos entonces.
¿Alguien más? Miren, hoy he tenido unos cuantos inconvenientes con las láminas porque no las encontraba. Entonces ahora perdí otra. Pero fíjense que vamos a entrar ya en este tema de las identidades. Yo no voy a abordar mucho el tema de las identidades hoy porque no nos va a dar tiempo. Yo creo que sobre eso vamos a volver cuando estudiemos las representaciones sociales. Que bueno, ya las estudiamos porque Nelson y compañía nos dieron la clase adelantada, ¿no? Pero yo voy a rematar ahí algunas cositas porque para mí es sumamente importante que ustedes vayan afilados en ese tema de las representaciones sociales, ¿no? Por un lado. Y por otro, que tiene que ver con el tema de lo que es la formación de conceptos. ¿Bien? La formación de los conceptos. Fíjense que cuando nosotros hablamos de la psicología social, yo creo que esto lo tienen que ya lo tienen claro, y si no, tienen que ponerle hoy un resaltado bien potente, y es el hecho de que hay tres maneras de hacer psicología social, ¿no? Tenemos la psicología social tradicional, que es esa psicología, digamos, experimental, de laboratorio, que se inaugura en Estados Unidos y que se expandió por Europa, ¿ok? Luego tenemos una psicología social crítica que fue desarrollada primeramente en Europa, básicamente impulsada por unos alemanes y esa idea del construccionismo, por von Glasefer, von Forster, que estaban empatados de algún modo con el tema de la teoría de la mente, ¿no? Y luego pues tenemos la psicología social latinoamericana. En esta psicología social latinoamericana vamos a tener dos orientaciones. No todo lo que brilla es oro. Por lo tanto, no todo lo que nosotros definimos como latinoamericano es latinoamericano. O tiene el enfoque liberador que le dio Ignacio Martín Baró. Sin embargo, es importante que nosotros consideremos como un antecedente válido y que no podemos tampoco negar, porque eso sería ser obtuso, ¿verdad? Tenemos que entonces remitirnos a los trabajos de José Miguel Salazar, sobre todo unos trabajos que tienen que ver con el latinoamericanismo y la identidad latinoamericana, que están en un libro que se llama Psicología Política, escrito por la otra persona que también es una referencia en la psicología social, que es Marisa Montero, ambos venezolanos, José Miguel Salazar y Marisa Montero. Bien, entonces, para José Miguel Salazar, y lo otro también, perdone, antes de pasar a la materia, y lo otro es que, por ejemplo, lo que se vivió en Latinoamérica en la época de José Miguel Salazar, la década de los 70, los 80, no es la Latinoamérica que nosotros estamos viviendo ahorita. Hayan habido unos cambios importantes, sobre todo pues con la emergencia del Tren del Alba, cuando Chávez inaugura pues esa idea de unión bolivariana de los pueblos que bueno, empezó a cambiar todo lo que fue la política latinoamericana, ¿no? Probablemente en la época de José Miguel Salazar, entre los 70 y los 80, más para los 80, los 90, no estuviéramos presenciando un evento como el que está ocurriendo actualmente en Colombia, ¿ok? O lo que pasó en Chile, o cualquier otra movilización de esa, porque es que ahora pareciera ser, digo pareciera ser porque todavía estamos corroborando todo eso, por decirlo de algún modo, pero sobran las evidencias
para entender pues que nosotros estamos ahora en una movilización política mucho más consciente y experimental, experiencial que antes, ¿no? Que antes, digamos, entre los 80 y los 90, porque antes era muy, muy movida la cosa, ¿no? Entonces, esa psicología tradicional plantea que hay dos corrientes en el estudio de la identidad. Primero que todo, yo hago la diferencia entre identidad e identidades, y ya al final trataré de explicarles por qué en plural y no en singular. Bien. Para José Miguel Salazar, en el trabajo, en el capítulo que aparece en el libro Psicología Política Latinoamericana de Marixa Montero, el latinoamericanismo como una idea política, dice que cuando se habla de una persona es posible diferenciar entre una definición asentada en las características que le son propias a esa persona y la forma en que ese individuo se concibe a sí mismo. Es decir, cómo yo desde afuera puedo atribuirle unas características a esas personas y cómo yo o cómo esas personas se ven a sí mismas. Entonces esto nos lleva a tener dos vertientes en el estudio de las identidades. Aquel que se concentra, el primer enfoque, que se concentra en la idea de que hay una personalidad determinada por la cultura, o que hay una personalidad y una cultura que están emparentadas, que están relacionadas y que hacen que yo tenga unas características específicas. Bien. Digamos que esa visión es un poco más psicoanalítica, antropológica, culturalista incluso, pero entonces está la otra forma de entender el problema de la identidad, basada en la idea de Tafel, bien, que plantea pues que la subjetividad de un individuo en relación con un grupo deviene o se produce en la relación que tiene esa persona con el grupo, pero que esa persona tiene unas características propias que lo diferencian dentro del grupo. Y bueno, yo creo que esto ya es sencillamente un activador como para ir pensando en la diversidad y en la diferencia. Cuando nosotros estamos pensando en que existe una identidad, estamos pensando en una visión, digamos, monolítica, una visión incluso estática de un proceso que es sumamente dinámico. Bien, un proceso que es sumamente dinámico porque además tiene que ver con una pluralidad de procesos que cada ser individual pueden experimentar en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona, pero además de ser persona, tengo una identidad como hombre. Además de tener una identidad como hombre, tengo una identidad como varón. Además de tener una identidad como hombre y como varón, tengo una identidad como psicólogo, pero también una identidad docente, pero también tengo una identidad como amigo. ¿Por qué? Porque si volvemos a lo que discutíamos antes, las personas van a tener un referente de mí en función del contexto y la localización en la que se produce la experiencia de encuentro conmigo. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo tuve, cuando trabajé en Santa Lucía, yo tenía un grupito de muchachos que éramos 20, ellos eran como 20, 22, pero había un grupito chiquito que siempre me invitaba a salir con ellos. Bien. Y bueno, yo me iba, pues, o sea, yo no decía que no, porque además yo no le veo ningún problema a eso. Y resulta y acontece que una vez uno de ellos me dice, ¿qué cosa, César? Aquí estamos viendo al César Augusto. Y yo, ¿cómo así? Bueno, el César Augusto es el de la propaganda aquella de la cerveza, de la Pepsi-Cola, no sé, que rompía todo, que era todo modosito, tal, y cuando se incorporaba, pues hacía un desastre, ¿no? Era mala conducta y todo lo demás. Pero en clases vos es otra cosa. Aunque conserváis ese mismo ánimo, ese mismo humor y todo lo demás. Obviamente, el patrón de referencia para el producir su interpretación de mi discursividad personal
ya tenía una multiplicidad de enfoque, pero aquel que simplemente era el estudiante, nada más tenía una visión particular. Espero estar explicando. Lo mismo mi familia. Por ejemplo, ellos a mí no me ven como psicólogo, ellos me ven como el hermano, como el tío, el primo, el hijo no, porque mis padres murieron. Mis amigos me ven como lo que soy, pues el amigo, qué tal, Pascual. Y por ejemplo, en el caso de estas personas que les estoy mencionando, yo trato de ser lo menos psicólogo que puedo. De manera que yo no involucre estos conceptos, estas técnicas, por decirlo de algún modo, ya aprendidas, en esa relación que es genuina, que es espontánea, que surgió pues porque, bueno, con mis hermanos no, porque a ellos me los asignaron, ¿verdad? Pero a los amigos no, a los amigos yo los escogí, ¿bien? A las parejas, al gato, o sea, son cosas que dependen de tu elección. No es el caso como, por ejemplo, cuando sucede, por ejemplo, que yo les pregunto a ustedes cómo va la vida y de pronto les doy algunos tips o algunas recomendaciones. Yo no estoy ahí únicamente como profesor, también estoy como psicólogo, porque es que además ustedes se están formando como psicólogo. ¿Ves? Ustedes se están formando como personas que van a ayudar a otras personas. Y si yo estoy notando que una tuerca anda floja en el sistema, yo tengo que decírselo. Porque hay una responsabilidad y hay una corresponsabilidad en el proceso de crecimiento. Entonces, obviamente, allí surge entonces la interpretación que hace el otro del discurso que yo produzco. Y me puedo encontrar con personas que incluso me han buscado para conversar conmigo, otras que han sido muy agradecidas y también otros que me dicen que no, que yo no soy, que yo tengo que actuar únicamente como profesor. Pero esas personas también tienen que reconocer una equivocación medular porque es que estamos en una relación de formación. Y lamentablemente la educación universitaria y la escuela de psicología es casi como un monasterio. Tiene un carácter confesional, tiene un carácter casi correctivo y tiene, para hacerlo más hermoso, más bonito, tiene un carácter de acompañamiento. Por eso es que es importante que ustedes vayan tomando conciencia acerca de sí mismos para poder entenderse en el mundo con respecto a los demás. Porque si empezamos a tener, por ejemplo, un pensamiento lineal de las cosas, se van a dar una estrellada gigantesca porque en el mundo real las cosas no son lineales. Y obviamente, como lo plantea Joan en el chat, eso nos pasa a todos. Bien, que la gente nos ve diferente, la gente nos empieza a ver de una manera particular y que además interpretan esos comportamientos y esas formas de ser de nosotros como algo distintivo. Bien, por ejemplo, vamos a viajar un ratico imaginariamente a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema con el racismo de Estado profundo y radical. Esa situación que ellos están atravesando históricamente con respecto a las relaciones entre personas blancas y personas de color, los lleva pues a entender que a los blancos los lleva a entender que todo lo que es negro es malo. Ahora imagínense ustedes, una persona, hombre o mujer, que no solamente sea negra, sino que además tenga por ejemplo, sea gay, que además de ser gay, inteligente, y no solamente que es inteligente, sino que logró unos grados universitarios importantes. Obviamente, las tiene todas para perder. Porque no va a encontrar un espacio de inclusión dentro de una sociedad que está totalmente normalizada y estandarizada a favor de la blanquitud y no de la negritud o no de la diversidad. Cuando una sociedad se cierra, entonces, sobre un esquema como la blanquitud, que no es otra cosa que una forma de patriarcado,
evidentemente no hay espacio para que se produzcan o se manifiesten o se produzcan y se manifiesten diversas identidades. Porque así como hice el ejemplo conmigo y lo estoy haciendo ahora con el negro, esa persona tiene diferentes identidades. Pero en esencia no deja de ser lo que es, que está asociado entonces a la personalidad y al carácter. En estos días conversaba con alguien que me conoce muy poco. Y esa persona, que de hecho es una mujer encantadora, a mí me parece sumamente hermosa esa mujer como persona, y ella viene y me dice, me dijo en una ocasión que yo era una persona demasiado intensa. Yo me quedé, me van a perdonar la expresión, me quedé cuatriboleado, porque yo soy más desprendido y más relajado que el arbolito en Navidad. Y yo dije, bueno, esta persona está pasando por algo y lo está proyectando. La cosa pasó, la cosa terminó, no sé qué más. Ayer me toca llamarla por una situación particular y ella viene y me dice, en estos días conocí a fulano de tal. Y yo le dije, yo tengo un amigo que es psicólogo, él es muy buena gente, es bello, y vos me recordáis mucho a esa persona, pero él es un poco X, no me acuerdo la palabra que usó, ¿ok? Cuando esa persona usa esa palabra, vuelve a tener una referencia de mí. Pero cuando yo chequeo con el resto de las personas, esa característica no la ven en mí. Por lo tanto, es una creación de esa persona que se fundamenta en sus esquemas, que se fundamenta en sus creencias para poder establecer atributos a los demás. Y ahí ella se forma un concepto de identidad sobre mí, pero probablemente esa no sea la identidad que yo tenga. En una ocasión yo trabajé en gobierno, en un puesto muy bueno, y me tocaba atender a mucha gente que pasaba situaciones críticas y que yo les tenía que dar respuesta. Y una vez en una reunión familiar, vienen mis hermanos y dicen, yo no sé cómo vos sois así, porque Bertale, ¿cómo seréis ahí en la oficina esa donde vos trabajáis? Porque con ese carácter tuyo que no sé qué más, que el pito, que la flauta, y vino una persona que estaba allí presente, que trabajaba conmigo, le dijo, no, él no es así. Entonces él tiene dos personalidades, porque la gente a él lo busca, la gente se mata por darle el problema porque él se los va a resolver. Ay, ¿por qué con nosotros no? Ah, bueno, nada, ¿ok? Porque, porque sencillamente ustedes son mis hermanos y si quieren algo van y lo buscan, yo no tengo por qué atenderlo. Y se va moviendo el discurso por otra vía. Toma otro rumbo. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy armando mi esquema de identidad como persona, yo tengo que saber a qué responder, de qué manera responder y cómo responder. Y por supuesto, cuándo responder. Bien, de modo que haya una manera de ser comprendido por los otros, de ser comprendido por el resto de las personas. Porque el colmo es que, por ejemplo, ustedes tengan un concepto de mí, pero no sé, la sección de Cabimas tenga un concepto totalmente diferente. ¿Ven? Eso sería garrafal. Ahí sí yo tendría que pensármelo bien, o sea, entonces, ¿qué está pasando conmigo? Pero si ustedes hacen un sondeo, por ejemplo, en el Facebook de psicología, ustedes se van a dar cuenta que los estudiantes opinan lo mismo. Lo mismo. Tenemos un grupo de estudiantes que digamos, siente algún sentimiento positivo hacia mí, y el otro que se queja porque les voy a dar clases. ¿Ves? Y eso depende de ese juego perceptual, interpretativo, en el que se mueven las identidades. Por eso es que yo planteo, y ese fue mi trabajo doctoral en el 2010, postdoctoral, perdón, yo planteo que las identidades responden a un contexto y que el contexto
que nosotros tenemos es esta cotidianidad mundial que se ha caracterizado por una suerte de tecnificación destinada a forjar imaginarios sociales distintivos valorados a partir de la imagen, la presencialidad y proximidad contenida en la interconectividad. Porque es que además estamos ahora, y más ahora que antes, en ese plano donde lo identitario depende del relato de las redes sociales. Depende de lo que la persona consuma. Y resulta y acontece que entonces aquí se empieza a evidenciar cómo estas identidades están fundadas sobre una alteridad colonial. Porque a decir de Erich Fromm, en el psicoanálisis de la sociedad contemporánea, nosotros vamos a encontrar que este asunto de las identidades, bien, o de la identidad, está asociado a los patrones que se han ido estableciendo desde la economía mundial para poder legitimar la tendencia de que ser persona es sinónimo de tener, de acumular. Y entonces nosotros nos presentamos al mundo es más con lo que tenemos, no con lo que somos. Y ese es un conflicto que para Fromm que lo abordó profundamente, es un conflicto que atravesamos todas las personas que vivimos esta época contemporánea, por llamarlo así, porque no es la época contemporánea, es la época que nos está tocando vivir, es la época actual, y obviamente pues es el espacio donde esa tensión, esa contradicción entre el tener y el ser es mucho más evidente. Tenemos la cultura del selfie, ahora la cultura del Reels, tenemos la cultura del TikTok, porque ¿qué buscamos? Pasar de una sociedad, estamos pasando de ser una sociedad panóptica, donde todo el mundo ve al otro, pero nadie te ve mirando, a ser una sociedad de la visiónica, es decir, donde todos queremos ser vistos, donde todos tenemos que ser vistos. Y en ese andar, en ese movilizar de imágenes, es que se van reordenando, resignificando las identidades. Por lo tanto, en este trabajo que yo hice hace ya 10 años, ¿verdad? Esta idea de esta alteridad colonial implica entonces que nosotros empezamos a entender que las identidades son impuestas, son constructos sociales que se van formando sobre la gente, sobre las personas, sobre los objetos incluso. No es lo mismo tener, por ejemplo, un LG Fenix 3 a tener el Galaxy A350 que no te cabe ni en las manos. Profesor, ¿Bien? Dime. ¿me permite hacer una pregunta? Dime, Ronald. ¿Aló? Eso Dime. que está diciendo usted, eso que está diciendo usted de que las identidades son impuestas por constructos sociales, no sé si mi ejemplo va dentro de ese contexto, ¿no? Pero quisiera saber qué opina usted de esos espacios comunicacionales como esos teatros donde se hace realzar la belleza de la mujer a través de un concurso. O sea, ¿qué influencia tienen esos espacios sobre la formación de la identidad de una mujer vista a través de un concurso de belleza? Es que es lo que estamos hablando. Fíjate tú que antes nosotros teníamos un apego irrestricto a este esquema de la belleza. Hoy día no tanto, ¿ok? Hoy día no tanto. Por ejemplo, el concurso Miss Venezuela ha quedado ya en un segundo plano, pero es que antes, por ejemplo, cuando yo era niño, era que todo se paralizaba porque iba a pasar el concurso, ¿bien? Por supuesto, detrás de eso hay toda una maquinaria, detrás de eso hay toda una industria que está movilizando esa
ese concurso, ¿bien? Correcto. Y que no solamente, y aquí lo voy a empatar con algo, digamos, más bien teórico, ¿verdad? Y que además nos lleva a comprender que esa alteridad colonial de la que yo estoy hablando ahorita, ¿verdad? Ajá. Empieza a evidenciarse de una manera muy elocuente porque no solamente produce un concepto, un constructo sobre la mujer, ¿bien? Un estereotipo de mujer, porque otra cosa que las identidades han estado para la psicología tradicional asociadas a los estereotipos, ¿bien? Sí. Y que es algo que se sigue manteniendo, algo que se sigue manteniendo. Entonces, formar la idea de un estereotipo sobre la belleza femenina, sobre la belleza de la mujer, obviamente pues se reproduce en unos cánones estéticos y éticos específicos que son los que van a movilizar las relaciones entre las personas. Entonces vas a ver, por ejemplo, el afán pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Pasa mucho allá el afán de las personas de ser bellas desde pequeños, ¿ok? Hay una película que se llama Con los Little Miss Sunshine. concursos esos de la reina. Sí, Ajá. pero escúchame. Hay una película que se llama Little Miss Sunshine, ahorita se lo coloco aquí, porque mi inglés británico a veces es un poco complicado, ¿verdad? Sunshine, ahí está. La pequeña señorita Sunshine, que es muy, muy elocuente de la crisis de valores que atraviesa el país del norte con respecto al concepto de la belleza, ¿no? Y uno de los problemas que se confronta es que las personas incluso llegan a sacrificar el cuerpo para poder estar a la altura del estándar de la belleza. Claro. Por eso les decía que este tema no se va a acabar hoy, este tema de las identidades no se va a acabar hoy, porque esto es un tema extenso, tan extenso que ya yo llevo más de 10 años estudiando este asuntico de las identidades. Cada vez me doy cuenta de más cosas que siguen ocurriendo y que están pasando. Y por supuesto, hoy día con este asunto de la pandemia tenemos un laboratorio, un movimiento, una acción vigente acerca de pues, cómo se están construyendo incluso unas maneras diferentes de ser persona en esta sociedad financiera y en esta sociedad global que nos ha tocado vivir. Entonces, con esto también lo que les quiero decir es que no se trata únicamente de los concursos de belleza, se trata de todo, de la manera, de cómo te vistes, de la forma, de la comida que comes, de los productos que quieres consumir, que quieres tener, lo que necesitas, la diferencia entre las necesidades y los caprichos. Vale la pena revisar la casa, ¿verdad? Y empezar a ver qué cosas nosotros tenemos allí que realmente necesitamos. Antes, por ejemplo, y un ejemplo palpable lo tengo yo en mi casa porque mi mamá coleccionó muchas cosas antiguas, ¿bien? Porcelana, cristales, esa época. Y en mi casa hay dos vitrinas de madera con vidrios llenas de cosas, ¿bien? Llenas de cosas que eran de mi mamá, que mi mamá fue acumulando, pero que nunca usó. Yo nunca tomé en un vaso de esos de cristal de roca que mamá tenía. Es más, yo creo que hubiese quedado sin mano si agarraba un vaso de eso. Bien, imagínense ustedes si lo hubiese partido o algo por el estilo. De hecho, yo tengo el plato y la taza que yo tuve cuando era niño, que la tengo desde que tenía 1 año. Y están allí porque mi mamá nunca me los dejó usar. ¿Por qué? Porque eso era para guardar, para acumular. Para acumular. Exacto. Entonces, ¿qué viene aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos entonces una relación social y una relación social que tiende a la construcción de unas identidades que son de carácter acumulativa. Bien, donde lo que prevalece es el tener y no el ser. Y aquí es cuando nosotros tenemos que preguntarnos, y con esto termino, ¿quién soy y quiénes somos? ¿Quién soy y quiénes somos? Sí, ahí se los dejo. Preguntas, dudas, aparte de Ronald.
Le iba a hacer una pregunta, pero bueno, ya finalizamos clase. No, dale, dale, dilo. Usted que tiene 10 años estudiando el tema de la identidad social, ¿por qué hice la pregunta con respecto al tema del concurso de belleza? No por el concurso de belleza en sí, sino por lo que trae implícito en lo que uno escucha de la gente. Por ejemplo, hubo una conversación que yo tuve con una persona que hacía referencia al concurso de belleza, no por el hecho de hablar sobre la identidad, sino que él relacionaba ese evento, ¿ok?, con situaciones que se vivían anteriormente y él lo politizó, se vivían anteriormente antes del chavismo y que ahora no se pueden vivir. ¿Me explico? Entonces Sí, él decía que cuando estaba la era del concurso de belleza Miss Venezuela, él decía que veía una Venezuela próspera, una Venezuela productiva, una Venezuela donde se podían tener oportunidades para comprar un carro, para comprar una casa, para comprar y para comprar. Era lo único que él decía, para comprar. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera nosotros podemos empezar a interactuar con esa persona para que vea que la identidad no se construye de lo que compra o de lo que sueña o de lo que ve? ¿Sí me explico? sí, claro, porque ahí viene el tema de que el trabajo de acompañamiento psicosocial tiene que Uh-huh. empezar a estimular las potencialidades humanas, Uh-huh. ¿bien? Ok, Y al pensar en esas potencialidades humanas, obviamente nosotros empezamos a darnos cuenta más de lo que somos y no de lo que tenemos. ok. ¿Ok? Sí. Yo en una época, por ejemplo, era muy agarrado, ¿no? Ahora no, ahora soy Uh-huh. muy suelto, muy suelto. Ah, que necesito tal cosa. Ay, sí, toma, llévatelo. Que esto, que lo otro. Porque a la final, este, uno no termina usando todo lo que tiene. ¿Bien? Ok. Uno termina teniendo, a ver, yo puedo tener 3 laptops, pero ahorita yo no estoy usando 3 laptops. Estoy usando Uh-huh. una. No sé si me estoy explicando. Entonces, Sí, 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 como lo sí, decía claro, hace claro. rato, la identidad es acumulativa. También pasa algo, ¿no? Cuando las personas vienen en este trajín de que antes, qué tal y Pascual, yo vivía floreciente y tenía carro, tenía lo otro, yo me ubico en el tiempo y el espacio de esas personas. Uh-huh. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál fue su edad productiva? ¿Qué fue lo que hizo? Me voy metiendo, tal, Pascual, y lo ubico. ¿En qué tiempo fue eso? No, eso fue por allá, por el 2003, 2004. Ah, claro, o sea que eso es Uh-huh. culpa de Chávez. Eso es culpa Ajá. de Chávez. ¿Eh? Porque Exactamente lo que hace. escuchen bien, yo particularmente, eh, yo estudié siempre en una institución privada. Miren, pero ustedes no se imaginan los llantos que yo tenía que formar en mi casa, los actos histriónicos para que mi papá, por ejemplo, si yo tenía que entregar un trabajo mañana, ese trabajo estaba listo la semana pasada. Porque si yo lo dejaba por última hora, mi papá no me daba la plata para irlo a sacar. Porque él nunca tenía cobre, él nunca tenía real. Su Ya. palabra preferida era no, no tengo plata, no, no tengo plata. No. Ah, como yo sabía cómo era el asuntico, yo le decía que era para tal día, pero resultaba que era para otra semana. Si yo quería unos libros, yo le decía que si yo no tenía esos libros me iban a raspar, ¿verdad? Iba a perder toda la plata que se había invertido en la uno. Ahí sí él se ponía rapidito y me daba la plata, yo compraba mis libros, para yo tener mis libros. ¿Ok? A la final también era un capricho, porque muchos de esos libros no los necesitaba en el momento, pero los quería tener. Luego, eh, el, el, el tema de ir acumulando, ¿verdad? El tema de ir acumulando se refleja precisamente Uh-huh. en la idea de cómo yo me veo a mí mismo. Por eso es que ahora, después que yo acumule, por ejemplo, tantos libros, vivo regalando libros, ¿no? Uh-huh. Y de Uh-huh. hecho, por eso también tengo una librería, porque entonces empecé a pensar que como aquí en la ciudad no hay libros, yo tengo una librería y puedo monetizar los libros que hay. Porque incluso yo llegaba a tener hasta libros repetidos. A ver, entonces, yo estudié toda mi carrera en una universidad privada, el técnico, el pregrado, el posgrado,
hasta la universidad, hasta el doctorado, porque lo estudié en LUI y yo lo tuve que pagar. Pero lo estudié por una beca del Ministerio de Ciencia. Los viajes que yo hice a Europa para estudiar, eso me los pagó el gobierno, y los otros me los pagó el gobierno español y el gobierno de Francia. Lo que significa que sin esa visión política, yo no hubiese estado en esa época floreciente de mis estudios. Entonces, por eso, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Vuelvo a lo que es. Yo no puedo partidizar el asunto de que logré el éxito gracias a Chávez. No, no. Yo logré el éxito porque estaban dadas las condiciones históricas, materiales y políticas para que todos tuviéramos acceso a una beca. Y hubo muchísima gente becada por el Ministerio de Ciencia. Y hubo mucha gente que salió de viaje con el patrocinio del Ministerio de Ciencia. Antes de eso era imposible, porque había una selección por ¿cómo se llama? Por una lista de gente que estaba pagando para que le dieran la beca, esto, lo otro. Y mucha gente que se fue a estudiar con las becas de la Fundación Ayacucho jamás regresó. Bien, entonces, si yo puedo establecer cuando, por ejemplo, yo no tuve problemas para cobrar en la universidad, fue en la época de Chávez, porque él resolvió los problemas. Entonces ahora estamos en una situación muy particular, muy similar a lo que era la Cuarta República. Con problemas para cobrar, tenemos el problema del bloqueo, tenemos el problema de la pandemia, tenemos el conflicto gubernamental entre los opositores y los oficialistas, tenemos un país dividido, ¿bien? Tantas cosas que vale la pena entonces repensar que es este asunto de las identidades. Ahora sí, terminamos. Bueno, nos vemos en el WhatsApp en 10 minutos. Vale.